en Sentido Animal haciendo un nuevo podcast, este podcast muy especial, porque ya veréis que vamos a hablar de algo que es, ya lo habréis visto en el título posiblemente, pero es muy interesante. Bueno, me acompaña Miguel, como siempre, y en esta ocasión tenemos una invitada especial, además especial porque, vamos a decirlo, va a ser la primera vez que digamos así al aire que es una nueva integrante del equipo de Sentido Animal y ella, junto con sus perritas Pipa y Lía, ella es Ana Palazón y estamos encantados de tenerte por aquí, tanto en el podcast como en el equipo. Vale, así que bueno, teníamos hablando con ella de su larguísima trayectoria profesional en el mundo del cine. Bueno, pues estuvimos hablando sobre pues cómo se utilizan, mal la palabra, pero cómo incluimos a los animales dentro del cine, y me pareció súper interesante y dije, esto lo tenemos que poner en un podcast, así que pues aquí la tenemos. Espero que os guste tanto como seguro que nos va a gustar a nosotros, porque a mí ya en la introducción ya me encantó. Así que hoy eres la super prota, así seguro recién llegada, ¿vale? Y bueno, cuéntanos un poco, no sé, sobre este mundillo. No sé si quieres hacer así una presentación. Sí, pues un poco explicar lo que es un rodaje, que es el primer día de rodaje siempre es algo maravilloso porque preparamos los proyectos, los departamentos por separado, hay muchos departamentos y cada uno se encarga de preparar lo suyo, tenemos reuniones de puesta en común, pero al final hay una magia el día que te pones a rodar y todo el mundo hace su trabajo y todo funciona. Entonces es un trabajo en equipo que es una pasada. ¡Qué guay! Y dentro de eso, pues los animales en rodaje llevan una coordinación del propio departamento de semovientes, que cada vez más hay coordinadores propios de semovientes, pero con el resto del departamento, con el resto de departamentos, por ejemplo, con el departamento de arte, que era al que pertenecía yo, porque pues tú haces un decorado y, por ejemplo, un perro tiene que estar habituado a los elementos con los que se va a encontrar en rodaje, porque si no, no va a funcionar. Entonces, depende de la situación, pues a veces tenemos que construir un decorado igual en el sitio donde la persona entrena con ese perrete, por ejemplo, o con ese gato, para que se acostumbre a todos los elementos y luego en rodaje funciona. Pero ¿cómo es ese momento? O sea, dices que en general siempre hay una persona que coordina con otros departamentos. Normalmente la persona que coordinaba con el resto de departamentos lo que tenía que ver con animales era yo. Pues ha ido siendo así por mi gusto por los animales. Sí, yo creo que sí. Independientemente del puesto, pues era como venga yo, y al final pues fui aprendiendo un montón con todos los entrenadores de animales y luego con los coordinadores que ya en los últimos años, al principio, por ejemplo, yo buscaba, pues necesitamos un caballo, llamaba a distintas empresas a ver qué caballo, pues un caballo que sea blanco, que se pueda poner en dos patas, que tal. Los últimos años ya trabajaba con una empresa que es Sentidos de la Naturaleza, con Fabio, que es una persona que me ha enseñado muchísimo, y a él directamente le decíamos, oye, pues vamos a necesitar 4 perros que ladren, un caballo que haga una alzada, 2 arañas que no sé qué, y les encargaba de buscar los animales, de tener distintos pues, entrenadores para cada animal, y luego yo hacía la coordinación entre él, por ejemplo el departamento de arte, vestuario, porque pues, si un perro va a morder necesita llevar una protección debajo del actor, entonces va a haber que tener un pantalón igual que el que lleva siempre, pero 1 o 2 tallas más grande, pues con efectos especiales. Si va a haber humo, por ejemplo, pues al perro le tenemos que acostumbrar a una máquina de humo, entonces tenemos que hacer un ensayo un día antes para que un día o 2, depende de la situación, para que el animal se acostumbre a esas circunstancias. Pero ¿y eso cómo va? O sea, tú le pasas al educador, al entrenador de los animales, ¿esto es lo que va a ocurrir? ¿O el propio entrenador te dice, yo por aquí no puedo, tendría que ser de esta manera? ¿O cómo funciona eso? Claro, funciona de las dos maneras. O sea, pues tú cuando lees un guión, también hay guiones maravillosos que cuentan cosas que dices, esto no se puede hacer, o
se puede, pero cuesta un dinero que no vamos a tener para pagar esto, porque hay acciones que a lo mejor vemos a nuestros perros cotidianamente hacer en casa, pero que es una secuencia de acciones que hacerlo en un rodaje sería muy complicado y llevaría un entrenamiento de muchos meses que hay que pagarlo. Entonces, depende de la producción, pues se puede llegar a ese entrenamiento o no. Entonces, a veces tú dices, vamos a hacer estas acciones y el entrenador te dice, sí, perfecto, no hay problema, te dice, esto lo veo complicado en este tiempo, lo que podemos es hacerlo así por partes o podemos cambiar esto por esto, se le propone al director y se va llegando a un acuerdo de qué se puede hacer o qué no se puede hacer con los animales o de repente se quiere rodar con una hiena, que nos ha pasado hace poco y era como, ojo, pues hienas en España hay dos, una de hecho, pues hizo un ataque a su entrenador, por lo tanto se descartó. Otra no se podía sacar de su espacio y había que ir ahí a grabar, entonces al final terminamos descartando rodar con una hiena y cambiamos a rodar con otro animal, que tú pues, propones al director, oye mira, esto por X circunstancias o va a ser muy costoso o el rodaje va a ser demasiado complicado para la importancia que tiene este papel de la hiena en concreto, entonces te proponemos cambiar a esto u otro. Y vas llegando a acuerdos de cómo hacerlo. O sea, que animales con todo tipo de animales. Con todo tipo de animales. Los animales al final son una cosa que nos da muchísima vida en el cine. Nos llevan a la cotidianidad de muchas cosas. Yo echo de menos de vez en cuando a un perrete porque dices, joder, la serie está guay, pero nadie tiene un perro. Claro. ¿Sabes? Sí que es verdad que de vez en cuando lo echo de menos y ya, pues eso, nosotros que estamos ahí siempre pendientes. ¿Y con cuánto tiempo tienes más o menos de preproducción para preparar la participación del perro en una escena? O sea, al entrenador le dices en 3 meses, 2 meses o como... Depende. Con suerte a veces sí que tenemos 3 meses y se pueden preparar cosas y hay cosas, por ejemplo, una coordinación que fue compleja de un perro que ya saldrá, que ya lo veréis. Un perro que lleva un... Esto es primicia, ¿eh? Esto es primicia. Lleva un bozal en el que Pedrati, de efectos especiales, que es otra coordinación que hay que hacer, pues hizo un ficticio de una mandíbula diferente a la del perro. Pues es positivizar un bozal, pero positivizar un bozal que además lleva un elemento externo al bozal. Pues eso idealmente para nosotros habría sido pues, unos meses para que el perrete lo lleve perfectamente y al final por los procesos de los demás, porque hasta que se decide qué perro va a ser, la prótesis que lleva, todo, dices, tenemos una semana antes esto. Pues hay que currar más intensamente y al final la verdad es que fue de maravilla, pero podía haber no funcionado después de toda la preparación y tener que recurrir a otra cosa. ¿Y es habitual que eso se cambie? Como decías, por ejemplo, la hiena no terminó de ser. ¿Es habitual que digas, mira, esto no hemos podido llegar a tiempo o esto me parece una locura para hacer y hay flexibilidad en ese sentido? Hay flexibilidad cuando avisan las cosas con tiempo. O sea, lo que no puedes llevar es al límite y decir un día antes, oye, que no se puede. Eso es un fallo gordo, claro, eso es un fallo muy gordo. Alguien grita. Claro, alguien grita. Eso hay que decirlo con tiempo e ir proponiendo alternativas para que además todos el resto de departamentos que están involucrados puedan tener reacción. Por ejemplo, una de las cosas, hay un montón de procesos para tener un perro, una oveja, un caballo en un set de rodaje. Hay un montón de permisos, depende de la comunidad que estés, para mover al animal de un sitio a otro, para que pueda estar en un espacio, la localización, o sea, si estamos en un plató es mucho más fácil, en un plató construimos, es tu espacio, tú lo alquilas y puedes, entre comillas, hacer lo que quieras, pero de repente vas a un palacio del siglo XV, necesitas que el conservador de ese palacio autorice este animal que estás entrando, establecer su zona de descanso, que no tenga alfombras riquísimas, que no... entonces hay un montón de permisos hasta que tú llevas un animal a rodaje, entonces tampoco se puede improvisar normalmente su aparición. Y toda la parte del bienestar animal, que siempre cuando ves una peli dices, ¿y este perro cómo habrán hecho eso, no? Pues... ¿Existe, no existe? ¿Quedamos tranquilos? O... Existe por suerte, en los últimos años ya
tengo una chuleta. Fue en 1925 la primera vez que una asociación americana se preocupó de American Human, de medir los riesgos, porque hubo un accidente con un caballo, y a partir de ese momento empezaron a vigilar los rodajes para ver si los animales sufrían o no participando en rodajes, en publis, y a partir de 1972 estaban obligadas en principio las películas americanas, porque regía ahí este organismo, a pasar un examen con respecto a los animales, que es un veterinario, depende de la acción, un veterinario les ve antes y un veterinario les ve después de la acción y determina si está bien, o si son acciones de riesgo, hay un veterinario durante todo el rodaje. Y si el veterinario ve que el animal, por lo que sea, no está bien o sufre algún riesgo, es la única persona que puede parar el rodaje con respecto al animal. Es decir, no, o cortamos o no va a haber otra toma porque el perro está estresado, o no puede hacer esta caída porque es peligrosa y no se han tenido en cuenta los métodos de seguridad. Y entonces ya llevamos muchos años en los que por suerte sí se trata a los animales de otra manera, y eso, se cuidan las escenas, se cambian las escenas si va a suponer un riesgo, se hacen ficticios de los animales, por ejemplo, un perro va a saltar un muro y luego vemos que se ha despeñado. Pues este mismo perro se le toman medidas, se le hacen fotos y Pedrati, este compañero que decía antes en concreto, pues es el encargado de replicar los animales, entre otras muchas cosas, y él nos ha hecho pues, ficticios de perros, de vacas, de todo tipo de animales para recrear accidentes que no podemos hacer con los perros de verdad, por supuesto. Entonces se hace una pequeña animación, entonces hay un montón de departamentos implicados en la secuencia de un perrete, es una coordinación muy grande. ¿Y la gente que lleva a sus animales a eso? Porque hablas de un entrenador, ¿no? Una figura de entrenamiento de los animales. Ya por curiosidad también, ¿suele ser la persona que luego va, o sea, es decir, el entrenador es la misma persona que tiene al animal? Depende de muchas cosas. Hay perros, por ejemplo, que son de particulares, pero que suelen trabajar con una empresa, entonces hay un entrenador propio de la empresa que es el que va al rodaje. A veces también van sus tutores y le acompañan y están con él y vigilan si hay algo que no quieren que haga o si el perro está estresado porque son quienes más les conocen. Y hay veces que X empresas llevan directamente a particulares, que hay veces que funciona genial, pero por ejemplo, a mí me pasó cuando no habitúas a un perro a lo que es un rodaje, que es una locura, porque hay cámaras, focos, un montón de gente, un montón de elementos extraños. Algo que puede ser muy fácil en un entrenamiento de un perro, que es una permanencia. Recreábamos un salón y el perro era un perro de familia, un golden maravilloso que estaba tumbado en la alfombra. Pues el perrete entró a rodaje, según entró y vio el percal, se metió debajo de una mesa y no salió. Y entonces, pues en ese momento la reacción es llamar corriendo, por favor, este perro que se vaya, que le está pasando mal, vamos a traer otro perro, rodamos otra cosa mientras. Pero, pues esto de ¿mi perro está tan mal de la pata, puede hacer rodaje? No, hay que enseñarle y acostumbrarle a muchas cosas antes, porque lo que un perro haga en tu casa no quiere decir que lo pueda hacer en un rodaje. Yo con Lía, por ejemplo, me decía la gente, pero con lo lista que es y las cosas que hace, ¿cómo no te la traes? Pues mi perra tiene un problema que es hipersociable, entonces en un rodaje no podría estar atendiendo a las señales porque estaría saludando a las 200 personas que hay en un rodaje y tener su atención para que hiciese no sé qué sería imposible. Además conoce a un montón de las personas y es como, me deshago en mí, ¿no? Claro, total. Y la gente, esta gente que no viene de empresas, suele tirar más de no, pero sí que puede. Y solo a lo mejor pues, la figura veterinaria, ¿no? La que dice esto no se puede hacer, o son más de no, mi perro no va a hacer eso porque... O sea, me refiero, el estrella, mi perro es una estrella, da igual, lo que es eso, si luego va todo bien, o... Hay un poco de todo. Hay de todo. O sea, hay personas que es como, no, he visto que mi perro se ha sacado 2 veces, esto le estresa, lo llevo y no lo va a hacer porque no es necesario.
Y hay gente que es como, no, pero si está bien. Y dices, vaya. Y el perro ya ahí no sabe qué hacer, ¿no? Aunque yo trabajo en producción de ese tipo, de producciones, pero hay una presión siempre por timing, por calendario, por la magnitud de lo que estás trabajando. Y no sé hasta qué punto esto presiona para que el perro trabaje más de lo que tiene que trabajar o se coma más de lo que se tiene que comer, porque al fin y al cabo luego está el director que es uno súper famoso. Y dices, bueno, venga, vamos a forzar un poquito al perro a que esta producción vale no sé cuántos millones de euros y no puedo retrasar un día porque, ¿sabes? Claro, o sea, ahí están las dos figuras, tanto el veterinario como el coordinador de semovientes, que dice, oye, pues, hasta aquí. O es muy habitual que llegas a un rodaje con un animal que se han preparado estas 4 acciones y es como, vale, y ahora que haga esto otro. Bueno, lo vamos a intentar, puede que funcione o puede que no. Pues lo que decíamos antes, cosas que vemos cotidianas en los animales, pues hace poco era como, este burro que rebuzne. Y es como, es que sí, pues un burro puede rebuznar por muchas cosas y con un burro le puedes enseñar a rebuznar con una señal, pero no es para lo que hemos preparado a este burro. Entonces ahí teníamos un ficticio de burro para una secuencia y al coordinador se le ocurrió y dijo, los burros rebuznan cuando ven burros. Vamos a intentar con el ficticio. Y había 4 personas moviendo el burro y conseguimos 2 veces que rebuznase. Entonces, bueno, te vas buscando los trucos, pero hay veces que se piden cosas sin preparar que no se pueden hacer, lo puedes intentar, pero... Y transmitiros un poco, porque a mí también me gusta el cine como espectador. La parte de improvisación que a veces hacen los actores en las escenas, cuando hay animales, también se produce. Se produce se produce en 2 situaciones. Por un lado es la gente que tiene un vínculo especial con los animales, que interactúa y surgen cosas preciosas que de repente no estaban previstas y dices, jo, qué guay esto, que el perrete se iba pero le ha llamado, ha vuelto, le ha hecho otro mismo y luego ya ha corrido, no sé qué, que es la realidad y dices, qué guay. Y se produce también cuando tienen miedo a X insectos, por ejemplo, que hay actores a los que les hemos hecho estar entre kilos de gusanos, cucarachas, que pues yo qué sé, yo me acuerdo la primera vez que cogí una cucaracha que era como, ¿por qué se engancha a las manos? ¿Qué pasa? Luego ya las cojo así, sin ningún problema. O sea, te llamamos, si vienes una te llamamos, ¿no? Sí. Te acostumbras a eso, pero claro, hay actores que es como, tengo esta araña, venga, vale, la tengo que tener en la mano, pero hay un momento que dices, ahí no puedo. Y también surgen cosas producto del miedo que quedan chulas, que no estaban previstos y que van mejor a la producción. Entonces, tanto en el lado positivo de la empatía y el cariño como en el del miedo o el respeto a este insecto surgen cosas chulas. ¿Y cuál es la escena así que dirías que ha sido la más complicada, si es que se puede contar? O que sí, que has dicho esta no sale y de repente pues ha salido, bien por algo que sea espontáneo del perrete o bien porque, bueno, pues se ha trabajado y ha salido. O alguna escena que recuerdes así especial de algún tipo. Pues recuerdo por un lado una cosa que fue bastante tensa hasta que salió porque habíamos estudiado un montón al respecto, pero no lo habíamos probado in situ hasta el momento de rodaje, que era tumbar una vaca. Y tumbar una vaca y conseguir que esté tranquila durante X tiempo. Además, una vaca se tiene que tumbar hacia un lado concreto porque hacia el otro puede sufrir cólicos, se tiene que tumbar hacia la derecha. Ahí teníamos a la veterinaria para, en cuanto viese cualquier mínima cosa, decir que la levantásemos. Y vimos un montón de vídeos en YouTube para aprender y llegamos al rodaje, estuvimos trabajando con la vaca, manipulación, que no le importase nada y fue como, venga, llega el momento, vamos a tumbarla. Se tumbó, estuvo tranquila, sin que nadie la sujetase, un buen rato, ahí estábamos con la gente iba a moverse y era como, ¡no, quietos, por favor, con la cámara! Así, nos movemos súper despacio y fue de esas cosas que dices, jo, qué magia, porque
Estaba todo el set preparado para rodar eso en concreto, luego había un ficticio de la vaca para continuar la secuencia y hacer otras cosas, pero había una parte que necesitábamos la vaca real. Y era como, dedos cruzados, por favor, por favor, por favor, y salió. Y los rodajes que son eternos muchas veces, o sea, yo he ido a algún rodaje por ahí de anuncios y tal, que nos han invitado, y madre mía, para hacer, no sé, alguien que baila así y todo el resto estábamos allí como al fondo y eran como 5 horas para que alguien haga así, ¿sabes? ¿Eso en los animales se tiene mucho más controlado el tiempo o también se ha hecho con sus horas? Un perrete como máximo, o sea, bueno, cualquier animal como máximo, depende de la comunidad en España, pero en Madrid, que es donde yo más he rodado, puede estar en el set, o sea, en el espacio de rodaje como máximo 8 horas. Que no quiere decir que esté trabajando 8 horas, porque obviamente no dejaría de prestar atención, se tumbaría en una esquina, mientras se preparan los planos, el perrete o el caballo o el animal que sea va a su zona de descanso, está descansando, y eso se mide mucho con los animales porque sabemos que pues a lo mejor un animal te hace una acción 3 veces, pero no te lo hace 25. Entonces se prepara todo y cuando todo está listo dices, venga, entra el animal, se repite la acción 3, 5 veces. ¿Lo hemos conseguido? Maravilla. No, pasamos a otra cosa y luego volvemos a intentarlo con el animal. Hay veces que estaba previsto hacer en un día, no ha funcionado y lo hemos tenido que dejar para el día siguiente, siempre y cuando tienes la localización, el mismo espacio para rodar al día siguiente, son muchas cosas las que se tienen que dar, pero ha habido ocasiones en las que ha pasado. O ha pasado que preveíamos rodar con este animal este día y hemos estado liados con otras cosas y no se ha llegado el momento de poder rodar con ese animal. Pues bueno, ha estado aquí, ha estado descansando en este espacio, ha conocido el equipo, que está fenomenal, y mañana vuelve y se hace su secuencia. O sea, rodar con animales, para mí, lo asemejo a rodar con niños, que tienen una dificultad añadida en cuanto a pues, un animal o un niño pequeño, pues no sabes cómo va a reaccionar a X cosas, en este momento está cansado y no quiere, en este momento llora o ladra, entonces tiene una coordinación especial y una preparación y un tiempo más largo que el resto de secuencias, porque son factores que hay que tener más en cuenta que los actores que son profesionales de eso y saben lo que tienen que hacer a la perfección. Que aguantar más tralla. Claro. Muy bien. Escenas de peligro, cuéntanos. Escenas de peligro, bueno, dices que tenéis un ficticio, Sí. ¿no? De los animales, pero alguna vez se han hecho, supongo que sí, ¿no? En algún momento habrá, pues lo que decías, ¿no? Hay una figura veterinaria que sí que está pendiente de que en las escenas que sean así más peligrosas, ¿qué tipo de escenas peligrosas son en las que directamente se meten a un ficticio y qué tipo de escenas se permiten hacer a los animales, por ejemplo? Pues por ejemplo hay un rodaje súper chulo que hicimos que estuvimos preparando meses en Arabia Saudí. Recreábamos una batalla entre caballos y camellos. Vamos, una batalla de personas que iban subidos a caballos y a camellos. Y normalmente, tanto los caballos como los camellos de rodaje, aquí en España son criados desde pequeños y enseñados desde pequeños, pero no nos podíamos llevar a Arabia Saudí todos los animales. Entonces, Richard Cruz, que hizo un trabajo espectacular, se fue con 6 meses previos a seleccionar a los animales y poco a poco entrenándoles, pues para hacer una caída de un caballo, tú enseñas al caballo a que se tumbe. Eso yo necesitaba preguntártelo, porque Claro. me pone muy nerviosa cada vez que se caen y tiran de las riendas y... Claro, y pues cuando empezaron las pelis del oeste no se tenía en cuenta que este animal, entonces se ponían cables y cuerdas para que el caballo se tropezase y se cayese. Por suerte todo eso ha cambiado y ahora mismo un caballo tú no haces que se caiga, tú enseñas al caballo a tumbarse y, por ejemplo, tú ves tierra y lo que haces es cavas, pones unas colchonetas y luego pones tierra por encima para que el caballo en el sitio concreto se caiga el caballo y la persona, caigan los dos ahí y no se hagan daño ninguno de los dos. Entonces son meses de entrenamiento para enseñar a un caballo que caiga o que doble las patas, que te tire hacia adelante, y son escenas de riesgo, tanto para el caballo como para el caballista, pero que pues, son profesionales y yo no he visto ningún accidente a ese nivel.
muchísima... o sea, muy bien se hace ahora y suerte he tenido porque lo habría pasado fatal y por suerte no he visto ningún accidente con ningún animal. Y pues hablabas de cucarachas, de arañas, ahí también se respeta el bienestar de los bichines. Ahí también se Porque es respeta. más difícil, ¿no? Me imagino el saber hasta qué punto es bienestar, hasta qué punto estamos estresando al animal. Es más complicado y lo que se trabaja es con alimentación. Por ejemplo, las cucarachas... ¿Lurin puro y duro o...? Lurin puro y duro. A las cucarachas se las prepara una especie de néctar, de miel con agua, para que vayan a lo dulce. Y luego se trabaja con temperaturas. Pues una cucaracha con frío se mueve más despacio que una cucaracha con calor. Entonces, pues por ejemplo, no las llevas a temperaturas extremas, sino a pues debajo de la tierra, a qué temperatura, eso lo maneja el coordinador, que es el que sabe exactamente las temperaturas de manejo de gusanos, de cucarachas, de todo. Es como, vale, pues la tenemos a esta temperatura, pues para que no se mueva tan rápido en el actor, o todo lo contrario, queremos que se mueva súper rápido, entonces la tenemos un poco más calentita y en este momento se va a mover rápido por aquí. Entonces es entre temperatura y alimento para manejar insectos. O por ejemplo arañas, pues tú tienes una araña aquí y quieres que te caiga encima, pues la tienes aquí, das unos toquecitos y la araña empieza a tirar su hilo y empieza a bajar. Entonces son propios mecanismos de los animales, que es saber manejarlos. Con serpientes, pues depende del tipo de serpiente, la serpiente tiende a subir y a ponerse a seguro en sitios más altos o en sitios más bajos. Entonces, dependiendo de la escena que quieras hacer, tienes un tipo u otro de serpiente y la colocas arriba o abajo para que suba por esta silla y trepe o baje, haga lo contrario. Entonces, es el conocimiento de las especies y de su comportamiento para poder hacer la escena. Qué interesante, qué chulo. Te iba a preguntar, cambiando un poco de idea, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy muy friki de ver en las películas, han cambiado el perro. ¿Esto pasa? ¿O soy yo que me lo invento? Esto pasa a veces, pasa con perros, pasa con ratones, pasa con todo tipo de especies. Porque a lo mejor tienes, el otro día veía un análisis de, no me acuerdo qué peli, soy un desastre, pero que habían trabajado mucho con unos ratones. Y entonces para esa peli habían necesitado 4 ratones diferentes, porque uno era más de correr, otro le gustaba más morder, otro se quedaba más con las caricias y la manipulación. Entonces, dependiendo de la escena lo que requiriese, trabajabas con un animal o con otro. Con Pancho, por ejemplo, de Antonio Valor, que es uno de los perros más famosos, Pancho estuvo trabajando él y luego su hijo, y hacían los dos pues partes de proyectos. Y luego... a Manu se le cacé, pero ya también era por tiempo. O sea, ya lleva tanto tiempo Pancho que tiene que ser otro Pancho. O sea, no podía ser. Una cosa que quería contar de escenas difíciles, que yo no la hice porque todavía no trabajaba en cine, pero que me parece una pasada y que todo el equipo que trabajó en la peli se me lo ha contado. No sé si os acordáis, y si no os animo a ver el inicio de la comunidad, la primera secuencia. Hay un gato en un balcón, salta adentro, va a un taburete, hace un pequeño recorrido por un decorado inundado, que eso es complicadísimo para un gatete, va por un cadáver y termina comiendo de la uña del cadáver. Entonces, pues eso es un ejemplo de coordinación para enseñar a un gato a hacer esto. Toma, te replicamos en tu casa el set de rodaje y entrenas con el gato una y otra vez la secuencia, te llevas focos para emular un poco el ambiente, tal. Y fue a la primera. Yo es una pena haberme perdido ese momento porque fue toma única, que el gato lo hizo a la perfección y fue como, ya está, esto que se habían reservado un montón de horas porque se pensaba que iba a ser complicadísimo hacer que el gato hiciese esta secuencia. Es trabajar una cadena de comportamientos, claro, que están enlazados. Eso es, pues hizo la secuencia perfecta, fue como, pues ya está, qué bien, vamos a tomar bocata, porque... Pero quedan 9 horas y media. Qué guay, qué interesante. No sé si tienes alguna cosita así que preguntarle. Sí, se me ocurre lo de, como ahora se está digitalizando tanto las cosas, sí, está influyendo también en recreación
representación de animales en planos a lo mejor no tan cercanos, igual que ahora antiguamente en Espartaco, o sea, había 5.000 personas en una explanada, había 5.000 personas y ahora las tengo en el ordenador. Se está pasando lo mismo con los animales según en qué tipo de escena. Claro, o sea, para duplicar, por supuesto, porque pues, para hacer una batalla, por ejemplo, tienes 30 y luego parece que son 300 porque se duplican, porque por presupuesto, espacio, todo es muy difícil llegar a tener esa cantidad. Y luego para secuencias en las que ves que un animal está muriendo, pues eso se hace digitalmente, o hay un humano dentro de un traje y se hace una secuencia con un humano vestido de animal, con prótesis y demás, para hacer X tipo de cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, en el Renacido, la de Leonardo DiCaprio, el oso es una persona que está dentro del oso para todo el ataque que hace a Leonardo DiCaprio. En La vida de Pi, por ejemplo, hay una parte que sí que hay un tigre de verdad, pero la mayoría de la peli es digitalmente hecho el tigre. O sea, yo, por ejemplo, siempre he trabajado con animales reales o animal ficticio cuando pues, ya está muerto o ves que se le abre, que pasa cualquier cosa. Y sí que hay pequeñas animaciones en momentos, pues por ejemplo antes que hablábamos con una cucaracha. Tú ves una cucaracha y ves una cucaracha que es pisada. Tú no puedes matar un animal para un rodaje, entonces tienes una cucaracha viva, que la ves correteando, tienes una cucaracha muerta, que las cucarachas muertas se compran como alimento, por ejemplo, para serpientes y para otro tipo de animales. Esa es la cucaracha que se pisa. Y un par de segundos, milésimas de segundo antes que hay un movimiento, pues ese movimiento se hacen digitales. Entonces en la misma secuencia has tenido animal vivo, animal muerto y digitalmente reconstruido un pequeño movimiento para que no te des cuenta de ese cambio. Y luego la mente hace el resto, claro. Claro. No, lo que me refería también un poco es, sí, como esto va como un cohete, lo de los efectos digitales, ¿hasta qué punto empieza a ser más económico empezar a trabajar en digital que todo el jaleo, A día de hoy se sigue rodando más con animales que haciéndolo en digital cuando es una cosa concreta, cuando es una peli que va sobre, pues, como La vida de Pi, sobre un tigre en una barca tal, pues sería carísimo hacer eso así y no sé si posible X acciones, entonces se hace digitalmente, pero cuando tienes secuencias más normales sigue siendo todavía más barato tener un animal real que uno digital, y aparte hay un montón de cosas que te dan los animales que me parecen muy difícil de recrear digitalmente. Sí, pero como esto va como un esto va avanzando y probablemente pues en el futuro a lo mejor no se usan ni animales ni actores, sí, ni decorados. O sea, con los decorados ya pasa, ya hay pelis en las que todo este fondo no existe y por ejemplo solamente está este boli si yo lo toco. Si no toco ningún elemento no hace falta que esté físicamente, pero aparece en la peli. Pues en el futuro... Y eso también es muy complicado para los actores y actrices el meterte en una película cuando tienes un decorado verde, ¿no? Y pensaba un poco en los animales, no es lo mismo a quienes les gusten los perros o a quien tenga fobia a las arañas, ¿no? Que hablabas antes, a las cucarachas. Generar esa fobia cuando no tienes a la arañita delante, claro. Pero cuando la tienes, que yo me digo, oye, que pues, lo siento por ellos, pero sí que a veces se hacen cosas, ¿no? Como lo de dar collejas o no sé qué, o hacer cosas que como, lo hacen de mentira, ¿no? Es que luego cuentan que se las saltan de verdad. Claro. Entonces estás más metido en eso. Pero, pues con un perrete lo mismo, un perro, un gato, no sé, un conejo, o sea, no es lo mismo la cara que se te pone cuando estás así abrazando un conejito a hacer así. Claro. Y no tienes nada en la mano, ¿no? Y al revés también, o sea, no lo sé, supongo que se habrá dado. Hacer como que te da miedo a un gato o que te da miedo a un perro cuando en realidad te gusta mucho, que es súper difícil de interpretar, claro. Yo por lo menos no podría. Depende de la gente que conozcas a la que le da miedo también, ¿eh? Que yo igual te lo demuestro un poco, pero claro, luego la sonrisa. ¡Qué miedo me da! Es un poco extraño. Claro, ahí está el buen trabajo de los actores, claro. Pero obviamente ayuda el tener un conejito bebé o un corderito en
las manos para sentirlo, para sentir el calor, la respiración y proyectar esa ternura que sientes. Y luego efectivamente a lo mejor tienes un corderito y en ese momento te mira Claro. y te saltes, mueres de amor, claro. y eso digital ni lo ves ni lo sientes, ni a lo mejor se le ocurre Ni se le a la ocurre, persona claro. que le va a mirar y le va a hacer así. O sea, entonces, sí. Sí, hay momentos muy bonitos en el rodaje con animales. Qué guay, Ana, pues no sé si tienes alguna cosita así más que desvelarnos de este apasionante mundo. Pues no sé, ahora mismo no se me ocurre nada más. ¿Algún animal favorito con el que hayas trabajado? Que digas, jo, este me lo habría llevado a casa. Pues había un perrete, Nico, con el que trabajamos en la primera temporada de 30 monedas, que era una pasada de perro. O sea, para todo es sociable, al 200%, pero una concentración plena en el momento de trabajar, no existía nada más. Podía trabajar sin ver a su entrenador, porque esto es una cosa muy importante, que es, normalmente entrenamos a los perros y el perro nos tiene que ver, referenciar dónde estás, y de repente llega el momento de rodaje y aquí tienes una cámara, aquí tienes un foquista, aquí tienes una persona de dirección, aquí tienes el actor que va a salir para allá, y el entrenador es como, mi hueco, por favor, ¿dónde me pongo? Y hay decorados en los que se ve todo el decorado y no puede estar presente, y por voz o por mini silbidos o depende de lo que se requiera, este perro tenía un entrenamiento alucinante y una concentración flipante. Y hemos trabajado un montón con él y le recuerdo con muchísimo cariño. ¿Y se requiere mucho entrenamiento? Es decir, ¿puede haber perretes que simplemente sean perros y que también los utilicéis, digamos, para rodajes? O... Claro, o sea, Sí, ¿no? hay perros que son perros y que quieres que vaya de un punto A a un punto B y estás tú ahí, nivel aquí, llamas a una, cruza y ya está. Pues tienes que conseguir que no vaya la otra persona que está en esa esquina, pero pues está un poquito entrenado y eres un buen estímulo para él, pues va hacia ti. Y cuando son varios perros, por ejemplo, o varios animales, me imagino que la complicación aumenta, Claro. ¿no? O sea, todos tienen que estar como súper concentrados o a lo mejor dejarles un poquito más libres, dependerá de la Claro, escena. depende de la escena o Pero que eso debe de están ser entrenados curioso. juntos para que no de repente vean otro perrete, se emocionen, quieran jugar, o justamente quieres eso, es como, venga, pues jugar y perfecto y ya lo tenemos. Justo en ese momento no juegan y cada uno se va a una esquina y decimos, venga, pues vamos a motivar que jueguen. Pero sí, cuando tienes más animales siempre es más complicado. Luego me estoy acordando ahora de otra cosa que me parece bastante chula. Justo antes de Cristo, que es una serie comedia de romanos en Movistar. Muy buena. De Montero y Maidagán, que son buenísimos. Buenísimos. Pues ahí teníamos un campamento romano y hubo momentos puntuales donde teníamos caballos, donde teníamos cerdos, pero una cosa que, pues lo que decíamos antes, los animales tenían mucha vida, entonces teníamos dentro de nuestro propio equipo gallinas. Entonces teníamos gallinas que cuando construimos el plató, sin que estuviera todo el equipo de rodaje, estaban por ahí con nosotros. Y como salían casi todos los días, pues directamente construimos un gallinero, vivían con nosotros las sacábamos, las dábamos de comer, todo, y estaban como en su casa, de repente se movían por aquí y vas aprovechando esa espontaneidad de las gallinas, de pues se ha subido aquí arriba, pues vamos a grabar este momento, pues ahora corretea por aquí, entonces haces cosas muy chulas. Y la mezcla esa de, bueno, a lo mejor cerdos con gallinas o con caballos puede ser más fácil, pero perros con gatos, con conejos, con, no sé. Claro, son animales que tienen que haber estado socializados normalmente desde pequeños, porque luego es más complicado, pero bueno, a veces hay que hacerlo de más mayores y pues cuesta más, pero se puede hacer. Y acostumbras al animal a poder estar con un gato, con un conejo, con Y una cazas, por gallina. ejemplo, que llega un gato y caza una gallina. Supongo que no sé cuál es o sea, el real supongo que siempre será el gatete, ¿no? Me imagino. Claro. Y lo otro será, pues, un ficticio. Eso es. También, por ejemplo, lo que yo con gato y gallina no lo he hecho, pero sí, por ejemplo, con perdiz y perro. Y ahí tienes, pues, perdiz viva que corre
Y luego hay animales que puedes comprar muertos, que necesitas X permisos especiales y X cosas con respecto a la sanidad, pero tú puedes comprar una perdiz muerta con plumas. Por ejemplo, se compran para el entrenamiento de perros de caza. Entonces se hace esa gestión de conseguir un animal muerto. Tienes que tener un montón de papeles para justificar que tú no has matado para el rodaje de ese animal, sino que ese animal se ha matado pues, o para consumo humano, por ejemplo, con pollos, pero que te permiten que estén con las patas, que si no en una carnicería tú no los puedes comprar con patas. Entonces consigues X permisos especiales para tener animales muertos y X cosas hacerlas con animales muertos o con ficticios, dependiendo de la escena en concreto. Entonces eso, haces una parte de animal vivo y una parte de animal muerto o de ficticio, dependiendo del animal, de los permisos que se puedan conseguir para así de verdad tener un animal muerto o no. O sea, que eso de pensar que llegas allí, metes un perro, haces no sé qué, vivo, muerto, no existe. No. O sea, está todo súper... Todo está súper pensado para cada animal que va a un rodaje, aparte de todos los permisos que tienes que conseguir, por lo que contábamos antes. Hay un veterinario que certifica antes y después que está bien ese animal, que no ha sufrido durante el rodaje, y si no se puede llegar a cancelar el estreno de una producción que ha costado millones porque ha habido un animal que ha sufrido un accidente. Entonces es algo que se toma muy en serio. ¿Qué pasó a Disney hace poco? Claro. Parece, ¿no? Sí, y ha habido varias pelis que han costado una fortuna y que no se han podido estrenar porque ha habido denuncias de propios organismos que trabajan para eso o denuncias de gente del equipo que ha dicho no, este perro pues no se ha roto una pata, pero el estrés al que ha sido sometido durante el rodaje es maltrato animal. Lo cual me parece alucinante que efectivamente no sea si ha roto una pata, sino no, es que está estresado. Claro. Y me parece muy grande que estemos en ese punto. Sí que he oído de pelis que no se han estrenado y demás. Bueno, que no se han estrenado no, que ha habido polémica sí. Lo que no tenía luego muy claro es que a lo mejor no se estrenaba, no se llegaba ya a estrenar. Lo cual me parece maravilloso porque creo que es algo, o sea, Claro. ya, vamos ya a pensar en esto, ¿no? Eso es. Que luego habría que ver, aquí ya empiezo yo con las maldades, cómo es ese adiestramiento que se le hace al animal. Sí. Supongo que será estupendo y en positivo y respetuoso. Claro, o sea, tanto con respecto al adiestramiento como con respecto al bienestar, pues nos pasa a nosotros mismos con respecto a, por ejemplo, otros entrenamientos que te dicen, no, es positivo, y dices, ya. Bueno, entonces bienestar animal, pues no hay una escala marcada, en realidad. Ojalá la haya pronto, pero a día de hoy es un poco la ética profesional de cada uno y lo que considera que es bienestar o no. No solamente que sufran animales, que se rompa una pata. Hay veces que hay que parar secuencias o que hay que parar ese día de rodaje con un animal porque lo está pasando mal, emocionalmente. No es que tenga una herida, pero es igual de importante. Totalmente. En ese sentido me ha recordado muchas veces a la parte de intervenciones, ¿no? Cuando, o sea, si se tiene que cancelar la sesión se cancela, si el perro está mal, pues vemos otra forma de hacerlo, o me ha hecho mucha gracia lo de, no, ahora quiero que haga esto otro, y te quedas con cara de, pero si esto no lo hemos visto nunca. Entonces yo te lo hago, pero de la semana que viene o a la otra, ¿no? Debemos saber un poco. Claro. Esto nos pasa mucho con Alex de la Iglesia, que es maravilloso, yo he currado con él un montón de años y me encanta porque es esa improvisación, es parte de su magia, pero ojo, y él le gusta, suele rodar mucho con animales por la vida que da a las secuencias. Todos sus guiones, de hecho yo creo que es con la persona con la que más animales he rodado y más he aprendido a ese nivel por eso, porque es como, ves un capítulo de 30 monedas de la primera temporada y poneros a analizar los animales que hay, que dices, ¿en serio? No te das cuenta, pero de repente dices, hay 25 perros, hay 3 caballos, hay una vaca, hay 10 ovejas, dices, jolín, no te das cuenta viendo la serie, pero si luego no lo analizas hay un montón de animales. Pero le gusta esa improvisación tanto que a veces te da cosas chulísimas, mira, pues esto que no habíamos preparado, que no se nos había ocurrido, lo hemos probado y ha pasado y ha sido maravilloso, está preparado esto, y de repente llegamos y nos pides esto otro, pues a lo mejor salía, a lo mejor no. Pero es una cosa que me parece muy importante desde que
metido en el mundo de los perros ya me fijo, claro, cada vez que sale sobre todo con perros, pues con cualquier animal te estás fijando. Te estás fijando, ya dejas la peli, te estás fijando, bosteza, no bosteza. Entonces, un poco relacionado con eso, no ya tanto el bienestar, sino que hay veces que la espontaneidad que da el perro, o el animal, o los gatos, o lo que salga, mola más que el perro haga la secuencia super marciana. Sí. O sea, yo también hay una serie americana que me hace mucha gracia, no es muy allá, pero la de Mom, no sé si la habéis visto, sí. Que hay una temporada que tienen un golden, ¿no? Pequeñajo. Y está claro que ese perro está ahí, nada más. Además es cachorrete, o sea, debe tener como un año. Y es una espontaneidad la del perro que ves que los actores están improvisando también, haciéndole tontería al perro, porque el perro se come el mando a distancia, está claro que el perro le ha dado por coger el mando a distancia del televisor, pues la apetecía, y la protagonista, claro, que es estoy de cabeza, encima improvisa, y eso mola muchísimo, que cuando ves otras escenas, sobre todo películas un poco más antiguas, supongo que eso se habrá cuidado más, ¿no? Eso que ves que está el perro ahí mirando hacia allá, sabes que el educador está allí, esperando que le den las que parece que es un salón en el que el perro está tranquilo y está así. Y dices tú, no. Y mira para uno y vuelve a mirar y no sé si está ahí, ¿no? Si no... O de eso que se va a levantar y para, ¿no? Que dices, ¿quién está al otro lado? Total. Pues es que lo decía un poco, traía de las intervenciones pensando en cómo nosotros cada vez que terminamos las sesiones evaluamos un montón de ítems, de parámetros para saber cómo ha estado el perro. Entonces oye, pues desde aquí lo lanzo al mundo del cine, que sería maravilloso no solamente ver efectivamente tiene estrés o no, sino cuánto estrés ha tenido y ver, jolín, si son perretes que ves que cada vez va peor, hablo en futuras series o en futuras producciones de lo que sea, o al revés, o se va sintiendo súper cómodo, yo qué sé, que puedan ser cosas que a lo mejor, pues entre todos nos vayamos ayudando para velar por el bienestar de los animales en general. Así que, Jope, Ana, pues me ha encantado. Bueno, sí, me encanta y seguir aprendiendo cositas y además ahora veremos otras cosas más. Yo siempre voy con la mirada crítica de qué le pasa al perro. Ahora ya me quedo más tranquila sabiendo que hay gente detrás que bueno, yo no sé si en algún momento habéis dicho o te ha ocurrido eso de esta película o este capítulo no se hace, porque supongo que también dependerá, ¿no? de negaros como equipo o de a nivel veterinario que digan esto... Sí, o sea, sí ha habido momentos de decir hemos hecho esta toma, vamos a hacer otra, no, hasta aquí. O sea, hasta aquí porque este animal se ha estresado mucho o porque corre riesgo y se ha asustado y en la siguiente puede tener una reacción, riesgo para el animal, riesgo para las personas. Pues a lo mejor este burro en esta primera vez esto lo ha hecho bien, ahora que sabe el riesgo de este peldaño que sube, que baja tal, pues igual da un manotazo al cámara que está aquí debajo. Entonces no vamos a arriesgar ni al animal ni a la persona que está aquí. Entonces sí que hay momentos en los que se para y se dice hasta aquí, o vamos a darle un tiempo, que se relaje, vamos a dar un paseo y lo intentamos ahora en media hora. Pues es una faena, como tú sabes, para los planes de rodaje, claro, para todo, que va súper medido y el ayudante de dirección es como, mierda, vale, pues adelantamos el bocata a una hora, comemos ahora y vamos a hacer esto otro mientras y damos un tiempo para que esto funcione, pero pues a veces pasa con animales, a veces pasa con niños, a veces pasa con actores que son profesionales, pero que en este momento pues te ha pasado algo personal y tienes la cabeza en otro lado y dices, por favor, dame un rato y ahora vuelvo. Entonces, pues somos seres vivos y todos necesitamos en momentos parar, dar una vuelta y seguir en un rato y eso se tiene en cuenta. Bueno, está genial. En general lo que dices, ¿no? Para todos. O sea, claro. Podemos parar para que el trabajo salga mejor y que la gente trabaje menos estrés, la gente o los animales. Genial, pues me quedo mucho más tranquila, la verdad. Así que muchísimas gracias. Ana, que es educadora canina, especialista en modificación de conducta, técnica y experta en intervenciones asistidas con animales, psicóloga, casi natural. Y aparte tienen pues eso, un bagaje enorme en todo el mundo del cine, que nos encanta y que seguro que sacamos cosas súper valiosas para enriquecernos entre todos como equipo. Y muchísimas gracias a por estar aquí, gracias por estar en Sentido Animal
y nos vemos en siguientes podcasts. Claro. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao.